El peor videojuego de la historia no lo hizo un estudio pobre y sin experiencia. Lo hizo la empresa más rica y poderosa del sector, en la cima de su éxito, con todo el dinero del mundo. Y ese juego terminó enterrado bajo cemento en medio del desierto. Atari no cayó por falta de recursos, cayó por exceso de confianza. Ese juego se llamaba E.T., el del extraterrestre de Spielberg, y lo hicieron en apenas 5 semanas para llegar a la Navidad. Y durante casi 30 años, lo que vino después fue una leyenda que nadie pudo probar. Pero lo que más me impacta no es la caída, es la velocidad. Atari pasó de controlar el 80% del mercado a estar al borde de la quiebra en cuestión de meses, no años, meses, y nadie se lo hizo, se lo hicieron ellos solos. Y todo empezó con una sola decisión que en su momento pareció la más inteligente del mundo. Esa decisión tenía nombre y apellido, Nolan Bushnell. En 1972, Bushnell metió un juego llamado Pong dentro de una máquina y lo puso en un bar. Era ridículamente simple, 2 rayas y una pelota, y la gente se volvió loca. Pero la verdadera jugada maestra no fue esa, fue la siguiente. Bushnell se preguntó algo que nadie se había atrevido a preguntar, ¿y si meto esto dentro de las casas? Así nació el Atari 2600, una consola con una idea brillante. Comprabas la máquina una sola vez y después comprabas los juegos por separado en cartuchos, uno tras otro. Y para mí, esa fue la idea más lista de toda la historia de Atari. Funcionó como una bomba. En pocos años, Atari estaba en millones de hogares. La palabra Atari dejó de ser una marca y se convirtió en sinónimo de videojuego, igual que Kodak lo era de las fotos. Para 1982 controlaban cerca del 80% del mercado, y la industria que prácticamente habían inventado movía miles de millones de dólares al año. Y aquí va una pregunta para ti. Si tuvieras una máquina de hacer dinero así de perfecta, ¿qué serías capaz de hacer para protegerla? Porque lo que pasa es que ese modelo tan brillante, el de vender cartuchos sin parar, escondía una grieta que nadie estaba mirando. Y por esa grieta se iba a colar todo. Cuando Bushnell diseñó la 2600, jamás imaginó que alguien de fuera de Atari pudiera fabricar juegos para ella. No había candado, no había permiso, no había nada que lo impidiera. Y eso que parecía un detalle técnico sin importancia, era en realidad una bomba contemporizadora. En 1979, un grupo de los mejores programadores de Atari se hartó. Eran ellos los que creaban los juegos que vendían millones, pero no recibían ni crédito ni $1 extra. Sus nombres ni siquiera aparecían en la caja. Así que hicieron algo que nadie había hecho antes, se largaron y fundaron su propia empresa, Activision, para fabricar juegos para la consola de Atari sin pedirle permiso a nadie. Atari los demandó para detenerlos, y no lo logró. Activision siguió adelante, y quedó claro para todo el mundo que cualquiera podía hacer juegos para la 2600. Y ahí, para mí, empieza de verdad el fin, porque de un día para otro, decenas de empresas se lanzaron a fabricar cartuchos para Atari, y Atari no podía frenar a ninguna sin control, sin nadie revisando si esos juegos eran buenos o eran basura. Las tiendas se llenaron. Un niño con $10 en la mano miraba la estantería y no tenía forma de distinguir un juegazo de un desastre. Todos se veían igual en la caja. Pero lo más increíble es esto. La empresa que más basura iba a tirar al mercado no fue ninguna de esas. Fue la propia Atari. Atari miraba cómo decenas de empresas inundaban el mercado con juegos mediocres. Y en lugar de responder con calidad, decidió hacer justo lo contrario, inundarlo todavía más. Más cartuchos, más rápido, costara lo que costara. Dejaron de preguntarse, ¿esto está bueno? Y empezaron a preguntarse, ¿qué tan rápido lo podemos sacar? El primer golpe fue Pac-Man, el juego de arcade más famoso del planeta. Atari corrió para sacar la versión casera y fabricó 12 millones de copias. El problema es que en todo el mundo solo había unos 10 millones de consolas Atari. Hicieron más juegos que máquinas existían. Y encima, la versión le salió fea, con los fantasmas parpadeando en la pantalla. La gente lo compraba porque era Pac-Man. Llegaba a casa, lo jugaba y se sentía estafada. Pero el verdadero desastre todavía no había llegado. Atari pagó una fortuna, más de $20 millones, por los derechos de la película del momento, y entonces tomaron la decisión que lo resume todo. Le dieron al programador 5 semanas. 5, para crear un juego entero desde cero antes de Navidad. Y para mí, ahí está resumido el error completo de Atari en esos 2 números, 5 semanas. El resultado fue un juego confuso, donde te pasabas el rato cayéndote en unos hoyos de los que casi no podías salir. Fabricaron alrededor de 4 millones de copias, vendieron una fracción, y así, casi sin darse cuenta, Atari se quedó con almacenes enteros llenos de millones de juegos que nadie quería. Habían encendido la mecha. Y lo que vino después no se lo esperaba nadie. Primero llegaron las devoluciones. Las tiendas se quedaron atascadas con millones de cartuchos que nadie compraba, E.T., Pac-Man y toda la avalancha de juegos malos de las otras empresas. Y entonces entraron en pánico. Empezaron a rematar. Un cartucho que costaba $35 de repente valía 5. Y después, 1. Los videojuegos terminaron amontonados en cajones de ofertas, regalados como si fueran basura. Pero el golpe de verdad no fue el precio, fue lo que pasó en la cabeza del cliente.
Porque cuando alguien compra 3 o 4 juegos seguidos y todos son malos, llega a una conclusión demoledora. Los videojuegos son una estafa, no valen nada, y dejó de comprar por completo. Las tiendas decidieron que esto de los videojuegos había sido una moda pasajera que ya se había acabado, y los sacaron de las estanterías. Y aquí van los números, porque están documentados y son brutales. Según los registros de la propia industria, el negocio pasó de mover $3.200 millones en 1983 a apenas 100 millones 2 años después, una caída del 97%. Y de todas, Atari fue la que más se quemó. Perdió más de $500 millones en un solo año, despidos masivos. Y lo que a mí me parece más triste de todo es que no los hundió un solo juego malo, los hundió haberle enseñado al cliente a no confiar en ellos. Pero todavía quedaba un problema. En un almacén de Texas seguían apilados millones de cartuchos que nadie iba a comprar jamás. Y lo que Atari hizo para deshacerse de ellos es lo que convirtió esta historia en leyenda. Septiembre de 1983. Una caravana de camiones cruza el desierto desde un almacén en Texas hacia un vertedero en Alamogordo, Nuevo México. Dentro van más de 700,000 cartuchos de Atari, consolas cajas enteras. Los aplastaron, los enterraron, y entonces hicieron lo más surrealista de todo. Echaron una capa de cemento encima para que nadie pudiera sacarlos jamás. ¿Y por qué ahí, en Nuevo México? Porque las leyes contra rebuscar en los basureros eran más duras que en Texas. Lo pensaron todo para que aquello desapareciera para siempre. Atari nunca quiso hablar de esto, así que durante casi 30 años fue una leyenda. Los jugadores discutían en internet si de verdad había pasado o era un mito. Sonaba demasiado increíble para ser cierto, hasta que en 2014 un equipo consiguió permiso para excavar, y los encontraron, cientos de cartuchos con ET entre ellos exactamente donde la leyenda decía. Hay hasta un documental sobre esa excavación, se llama Atari, Game Over. Y fíjate en este detalle, uno de esos cartuchos de ET que sacaron de la tierra terminó expuesto en el Smithsonian, el Museo Nacional de Estados Unidos, un videojuego rescatado de un basurero, convertido en pieza de museo, el símbolo del derrumbe más grande de la historia de los videojuegos. Pero la pregunta que de verdad importa no es cómo cayó Atari, es por qué. Y la respuesta incomoda, porque es un error que se sigue cometiendo hoy, ahora mismo, mientras ves este video. Así que volvamos a la pregunta. ¿Por qué cayó Atari de verdad? No fue ET, no fue la mala suerte, no fue la competencia. El error de Atari fue elegir el dinero rápido por encima de la confianza de la gente. Inundaron el mercado de basura porque vendía hoy, y se olvidaron de una regla que no perdona: la confianza cuando se rompe, no vuelve. Y esto es lo que yo creo que hace que esta historia siga viva, porque ese error no es de los años 80, está pasando ahora mismo. Cada vez que una empresa lanza un producto a medio terminar apurado, solo para llegar a la fecha y cobrar rápido, está cavando su propio hoyo en el desierto, solo que todavía no lo sabe. Y aquí quiero que pienses una cosa, tú, el que está viendo esto, ¿qué empresa enorme de hoy crees que está cometiendo justo ahora el error de Atari? Déjamelo en los comentarios, porque ahí siempre salen los mejores debates. Porque Atari no fue el único gigante que se destruyó a sí mismo. Hubo otra empresa que tuvo el futuro, que literalmente lo inventó, lo guardó en un cajón y también terminó enterrándolo. Esa historia te la dejo aquí mismo en la pantalla. Atari escribió su propia advertencia y la enterró bajo cemento en medio del desierto. No dejes que tu mejor idea termine igual. Fin.